Los indicadores líderes, que son los que se adelantan al comportamiento de la economía, ya hace 6 meses que están creciendo. No mucho, pero están en un crecimiento sostenido. Eso quiere decir que Estados Unidos se recuperaría, yo diría que a partir del tercer trimestre del 2010. Uno podría pensar. Los indicadores del momento todavía están fluctuando, a veces suben, a veces bajan, y lo que le llamamos nosotros desfasado, eso están cayendo, que también coincide con la señal del líder. Está diciendo que la recuperación ya viene. En el caso de Europa, los líderes están más fuertes que en Estados Unidos, pero no los coincidentes, los del momento. Están mucho más vaivén. Y el otro caso importante que hay que fijarse es China. Todo esto es importante para ver el caso argentino. En el caso argentino hay una parte externa que es muy importante, que yo creo que todavía está muy difícil decir que hay algunas señales buenas, que nosotros podríamos ser un poco más optimistas en el caso argentino. O sea, Argentina para mí está en recesión, o sea, hay caída. Es muy difícil precisar el monto por el problema, como usted sabe, de la información estadística, es un poco complicada. Sí. Todavía estamos en caída, porque usted sabe que yo estaba viendo, por ejemplo, los índices de la Universidad 3 de febrero, dicen la expectativa de consumo cayó, pero las condiciones, el indicador de condiciones económicas subió y las expectativas de crecimiento de ingresos de la gente subió. O sea, a ver, la gente está optimista a pesar de los números. Es posible, pero los que dan, lo del Fundación Mercado, que da la de confianza al consumidor, no es así. Claro, eso está en un valor muy bajo. Sí. O sea que caída profunda ya no se puede ver porque ya está casi en el límite cero. O sea, bien. Y está un poco estancado. La demanda laboral tiene una caída muy grande. Es un indicador que hacen en base a los pedidos de trabajo. También es complicado ese tipo de información porque en los pedidos de trabajo se han desplazado mucho de los diarios a la parte de Internet. Entonces, estos indicadores están basados más en los pedidos que se hacen vía diario. Y luego los indicadores más elaborados, esos sí dan alguna señal, pero todas son confusas. O sea, lo que claramente sabemos que estamos en recesión y que el 2010 yo diría que es muy incierto, porque en el caso de los países, Obama había señalado, yo creo que esos son señales de época de recesión. Él decía que iba a incentivar el comercio bilateral, país a país. Normalmente cuando la economía está en expansión, se hacen convenios multilaterales de comercio entre países. Claro. Pero cuando hay recesión y temor... usted va al convenio bilateral. A los bilaterales. A lo más seguro. Y después Estados Unidos todavía no ha hecho el ajuste. O sea, todavía ha tomado una serie de medidas para tratar de salvar ciertos sectores, pero en general el ajuste que correspondía totalmente no está hecho. Ahora, el Fondo Monetario Internacional está pidiendo que no vaya a hacer el ajuste ahora porque podría tirar por la borda todo lo que hizo anteriormente, porque todavía los signos no son tan generosos. Para que se ha recurrido primero, el financiamiento del apoyo es mucho con emisión. Entonces, eso va a crear una presión inflacionaria. En el caso de Argentina es mucho más alta la presión inflacionaria. Y en algún momento tienen que tratar, digamos, de hacer el ajuste que corresponde. Por eso que yo les decía que muchas de las señales no sabemos si van a empezar los efectos en el tercer trimestre del 2010 o si el 2011 todavía va a ser un año complicado. Eso todavía es muy incierto. Lo que uno nota es que mirando pareciera ser de que la gente está un poquito más optimista, como que se ha salido, pero yo diría que hay que ser cauto. O sea, en el caso de Argentina hay otras cosas que se complican, son los precios de los commodities. No vamos a volver al año 2008. No, esos valores no, que son no van a volver. Shock importante para... Y después hay muchos sectores en el cual las señales que se dan no son muy precisas. O sea, se van tomando medidas día a día y nuevamente crea un panorama muy incierto para el que tiene que tomar decisiones de inversión. Claro. O sea, eso yo lo veo que hay muchos cambios y no está muy claro las reglas de juego como para que
especialmente en muchas cosas, inversión laboral, que es lo que está en juego en la parte de la actividad. Bien, lo que usted me está diciendo es, a ver, con los indicadores que hay a nivel internacional, ¿hay algún tipo de confianza de que estamos saliendo? Estamos Pero hablando tercer trimestre del 2010. Claro. O sea, hay que esperar para destapar la botella. Usted está hablando de julio del año que viene. Claro. Está bien. Y la Argentina como es incierto. Ahora, yo lo que observo es lo siguiente, que desde el gobierno dicen va a ser un buen año el 2010. Y los estudios privados dicen, bueno, como de la manera que viene cayendo el superávit, la Argentina, si antes había temor a que caiga en default, ahora hay un temor mayor. Entonces se identifica este acuerdo con los holdouts, con el Club de París para poder llegar al mercado internacional y endeudar al país. Claro, yo en el caso de Argentina creo que la parte más importante, yo diría, para el Estado es el control del gasto. O sea, no lo ha hecho en el momento oportuno, ahora es muy complicado. Sí. Yo lo que veo es ciertas señales que por ahí me preocupan, es querer tener más acceso al mercado de capitales, aunque ellos dan el argumento para el sector privado. Pero yo creo que quieren postergar el ajuste en cuanto a gasto, y ya hemos tenido mucha mala experiencia de eso. O sea, continuamente, las últimas crisis han sido básicamente de endeudamiento. O sea, el endeudamiento es bueno, pero cuando es razonable, o sea, dentro de los ingresos normales que uno tiene, pero yo lo que creo que, si bien tener acceso a todas las posibilidades es interesante, creo que no hay que postergar el ajuste que tiene que hacer el gobierno, o sea, porque si no hay mucho peligro de tener una nueva crisis ya más fuerte, con una inflación más acelerada, y ya tendríamos que estar pensando más hacia fines del 2011 o 2012, digamos. O sea, lo que usted está diciendo es no nos golpeó tanto la crisis financiera internacional porque no estábamos endeudados, no cometamos el error de endeudarnos. Además, lo que dicen que debido al déficit de Estados Unidos, que aparte de la inflación va a subir la tasa de interés, que no va a ser el mejor momento para salir al mercado internacional, ¿no? No, o sea, lo mismo el mercado va a ser complicado, pero siempre hay mecanismos, como ya hemos visto, en el caso de época, de que siempre hay un margen, porque el tamaño de lo que puede demandar la Argentina no es tan grande dentro del volumen que existe en el mercado de capitales, pero puede ser un volumen muy grande como para que nosotros, digamos, tengamos problemas después. O sea, pienso que son problemas que el gobierno está viendo de cómo hacer, y yo creo que para mí lo más importante es que miren más despacio, y está con muchas posibilidades de hacer el ajuste de gasto, o sea concientizarse más, porque la inflación es muy tentadora, porque no, más en el caso actual de Argentina, que venimos con baja inflación para nuestra experiencia anterior. Para lo que es nuestra experiencia, pero está quitando mucho poder adquisitivo a la gente, ¿no? Exactamente. Es uno de los problemas que tiene la Argentina, que lo tienen que enfrentar. Y que luego se acelera. O sea, todavía, aunque hablemos, digamos, de 20% anual, 25% anual, son volúmenes, digamos, no tan tremendos, pero el caso de Argentina, un 20 hoy significa 40 mañana. O sea, porque al no hacer el ajuste, el gobierno necesita más de financiarse vía inflación, ¿no? Claro, la inflación le permite tener mayores ingresos, esto es lo que usted está diciendo. Exactamente, o sea... Ahora, el sector privado dice que no puede sostener por mucho tiempo acuerdos de aumento salarial del 20% anual. No, lo que va a pasar como siempre, que si hay mucha presión de la suba salarial, se la va a financiar con emisión, que es lo que ya pasaba antes. Claro, antes era subas salariales mucho mayor de lo que las empresas podían pagar, al no dejar que el ajuste se haga por empresa, por sectores, pero lo que hacía el gobierno es acelerar vía créditos, digamos, financiar esos aumentos, y caíamos, digamos, en la alta inflación.